Después del funeral de mi padre, mientras la familia discutía sobre la distribución de su dinero y acciones, mi cuñado, casado con mi hermana Kelly, afirmó de forma abrupta que todo, incluyendo los $5 millones, debería ir para Kelly, la hermana mayor. Mi hermana y mi cuñado se regocijaron ante la idea, pero el abogado intervino diciendo que no podían tomar esa decisión tan a la ligera. Me llamo John Watson, tengo 42 años, trabajo en ventas y tengo una familia compuesta por mi esposa y nuestros 2 hijos. Mi padre era propietario de una gran participación en una empresa y, a pesar de su edad avanzada, seguía trabajando. Mi hermana Kelly, que es mayor que yo, siempre ha sido una persona problemática para nuestros padres debido a su comportamiento inadecuado. Incluso en su madurez, no ha logrado mantener un trabajo estable y sigue llevando una vida despreocupada. Nuestra relación nunca ha sido buena, por lo que he preferido mantener la distancia. Entonces, cuando cumplió 50 años, de la nada, trajo a casa a un tipo y dijo: me voy a casar. El tipo, Chris Adams, es más joven y guapo, pero es bastante vago y no muy agradable. Mi hermana empieza a pedirle dinero a papá para la boda como si nada. Se gasta todo el dinero rápidamente y luego se atreve a pedir más, lo que molesta mucho a papá. Piensa que al final lo heredará todo. Menos de un año después de casarse, papá sufre un infarto mientras juega al golf y fallece pocos días después. Me golpeó fuerte y me siento muy triste. La repentina noticia del fallecimiento de papá conmocionó a todos sus amigos, y nuestros teléfonos no paraban de sonar con condolencias. Pero yo no podía quedarme ahí sentado llorando. Tomé las riendas y ayudé a mi aturdida madre con los preparativos del funeral. Como de costumbre, mi hermana no estaba por ninguna parte, se había ido a hacer sus cosas. Después del funeral, completamente agotados, mamá y yo por fin pudimos recuperar el aliento. Pero al día siguiente, un abogado se presentó en nuestra puerta para hablarnos del testamento de papá. Mamá y yo ya sabíamos lo que contenía, pero mi hermana y su marido irrumpieron, sin tener ni idea de nada, y soltaron un bombazo. Todas las acciones de papá y la herencia de $5 millones serán para mi mujer, la hija mayor. Así que manos fuera. Mamá y yo nos quedamos sin palabras ante su audacia. Lo hicimos, Kelly. Ahora estamos listos para toda la vida, animó mi cuñado, moviendo el puño de alegría. El abogado, claramente sorprendido, tomó la palabra. Un momento. Mientras mi hermana lo observaba, el abogado les dirigió una mirada severa y dijo: Kelly, no tienes derecho a ninguna herencia. Mi hermana y su marido se quedaron atónitos, protestando. Eso no puede ser. Kelly es la hija mayor. Debería quedárselo todo. Estaba claro que mi cuñado había estado apostando por esa herencia, dando por hecho que mi hermana se lo quedaría todo. Sus expresiones cambiaron cuando el abogado habló en voz baja. No sabían que Kelly no es hija biológica del señor Watson. De repente, el rostro de mi hermana palideció y sus ojos se desviaron hacia nuestra madre. Mamá. Nuestra madre tenía una expresión compleja. Aunque yo siempre había sabido que mi hermana era medio hermana, parecía que a ella no le habían contado nada. Empezó a agitar a nuestra madre casi frenéticamente. Mamá, ¿qué significa esto? Kelly, eres de mi anterior matrimonio, murmuró nuestra madre, sacudida por el apretón de mi hermana. Mi hermana, que a menudo se había burlado de mí por ser el hijo predilecto, ahora mostraba una expresión atónita. Pero si fue adoptada legalmente, debería seguir teniendo derechos de sucesión. Intervino mi cuñado, alzando la voz. No es así, Kelly. Sí, eso pensaba yo, replicó mi hermana, pero nuestra madre negó con la cabeza. No había habido adopción legal. Tanto mi hermana como mi cuñado parecían incrédulos. No puede ser. Soy la hija mayor. Hasta papá lo dijo. La ira de mi hermana se volvió hacia mí. No dejaré que te quedes con todo. A lo que yo respondí, irritado por su derecho. Después de todo el apoyo que te dio papá, ¿todavía dices eso? Calla. Protestaron mi hermana y mi cuñado. ¿Pero qué hay de malo en que un padre apoye a su hija? Suspiré, sintiendo el peso de la situación. Aunque es normal que los padres mantengan a sus hijos, mi hermana había estado utilizando el dinero de mi padre para saldar deudas y hacer frente a diversos problemas. El señor Watsonion, que había permanecido en silencio hasta ahora, sugirió: ¿por qué no dejamos que Kelly vea también el testamento? ¿El testamento? No tengo ni idea de eso. Mi hermana se asustó, aunque fue culpa suya por no prestar atención. Papá quería que discutiéramos el contenido del testamento cuando lo hizo, pero mi hermana lo ignoró y se fue a jugar. Cuando se lo señalé, mi cuñado la fulminó con la mirada. ¿En qué estabas pensando?
Esto era importante. Ante la pregunta de qué hacer a continuación, accedieron a escucharlo. El abogado reveló entonces el testamento de papá, en el que se decía claramente que la herencia era para mí y para mi madre. También explicaba por qué papá no adoptó a mi hermana inicialmente. Tenía intención de hacerlo, pero se sintió decepcionado por su comportamiento conmigo, su hermanastro y sus gastos imprudentes a medida que crecía. Así que en realidad no tienes derechos de herencia. Al darse cuenta, mi hermana se quedó de piedra. ¿Y ahora qué? De repente, mi cuñado levantó la voz, acusando: me mentiste. Dijiste que tenías dinero. Su comportamiento se volvió agresivo, dejando a mi madre y hermana sorprendidas. Pero a mí no me sorprendió. Mi cuñado había mostrado a menudo su avaricia. Tal vez incluso se casó con mi hermana por su dinero. Kelly, no vuelvas hasta que tengas dinero. Espera, Chris, ¿qué quieres decir? Pensé que iba a ser rico. ¡Qué decepción! Empujando bruscamente a mi hermana, mi cuñado salió furioso de la habitación que quedaba atrás. Mi hermana nos fulminó con la mirada, con la cara roja de ira, y gritó a nuestra nerviosa madre: «Mamá, ¿por qué no me has adoptado? No es justo que solo tú recibas la herencia. Yo también debería haber recibido algo. Pero no lo hiciste bien. Esto es horrible, mamá», sollozó, montando una escena. Me sorprendió su arrebato, pero el abogado parecía imperturbable, quizá acostumbrado a ese drama. ¿Por qué se queda con todo? Porque soy hijo de papá. Respondí, y los ojos de mi hermana se llenaron de ira mientras se abalanzaba sobre mí, gritando: «Tú hubieras sido mejor que nunca hubieras nacido». Pensé que aunque yo no hubiera existido, mi padre probablemente habría tomado la misma decisión, dado el carácter de mi hermana. Antes de que pudiera decir algo, el abogado intervino con calma: «Kelly, si sigues así, la policía hará que te acobarde, posiblemente recordando sus anteriores incidentes de hurto». «Kelly», gritó nuestra madre, con lágrimas en los ojos. Habían pasado 6 meses y los trámites de la herencia transcurrieron sin contratiempos. Aunque mi hermana y mi cuñado refunfuñaron un poco, la eficaz gestión del abogado no les dejó margen para entrometerse. Mi madre le dio algo de dinero a mi hermana, pero me abstuve de hacer comentarios al respecto. Lo que más me molestaba era su repentina desaparición con los fondos, haciendo gala de su comportamiento descarado y buscador de oro, lo que dejaba un sabor agrio en la boca de nuestros parientes que estaban al tanto de la situación. Un día salí a comer con mi madre, mi mujer y mía. Gracias a la sugerencia de mi esposa, mi madre, que había estado algo retraída desde el fallecimiento de papá, parecía más alegre en compañía de su adorable nieta. «Oye, mamá, ¿por qué te vienes a vivir con nosotros?», le propuse. «Pero ya sabes que Kelly puede venir de vez en cuando. Solo viene cuando necesita dinero, ¿verdad? No seas demasiado complaciente con ella». Mi madre dudó. Su reticencia era comprensible dado que mi hermana es su hija biológica. Además, si nuestra familia se mudaba a la casa familiar, mi hermana podría volver a causar problemas. Respetando sus preocupaciones, le pedí que se lo pensara mientras conducía hacia la casa familiar para dejarla. Al llegar, vimos que había luces encendidas en la casa supuestamente vacía. No era la hora de que el asistente estuviera allí, así que tal vez mi hermana había regresado. Con esa idea en mente, aparqué el coche en el garaje. «Vamos a tomar un café», sugerí mientras salíamos del coche y nos dirigíamos a la entrada. De repente, un coche se desvió hacia nosotros, esquivándonos por poco. Reaccionando al grito de mi hija, instintivamente protegí a mi mujer. Afortunadamente, el coche solo me rozó, pero salí lanzado hacia un jardín cercano. Con un fuerte golpe, el coche se detuvo tras chocar contra la entrada del garaje. «¿Estás bien, cariño?». Mi mujer y mi hija corrieron a ayudarme a levantarme mientras mi madre se quedaba temblando en la entrada. Comprensiblemente conmocionado, cundió el pánico. Me llevaron al hospital en ambulancia y tuve que pasar la noche allí. Más tarde supe que el conductor era Chris Ames, mi cuñado. Afirmó a la policía que había confundido el acelerador con el freno, pero yo dudé de su explicación. Cuando mi madre y mi hermana me visitaron en el hospital, mi hermana me miró fríamente y comentó: «Eres sorprendentemente resistente, ¿verdad?». No pude evitar pensar que si yo hubiera resultado gravemente herido, mi madre lo habría heredado todo. «Lástima por ti», dije con una sonrisa burlona. Mi hermana se puso visiblemente tensa. «Contabas con ello, ¿verdad?». Noté su incomodidad mientras miraba hacia otro lado. «Bueno, mamá me ha dicho que piensa renunciar a mi herencia, así que provocar un accidente así no tiene sentido».
Mi hermana pareció sorprendida por esta revelación. Le parecía incomprensible que alguien rechazara lo que podía heredar. Tengo mujer e hijos, así que mamá me pidió que se lo pasara a ellos. Eso es lo que hacen los padres. Pero mi hermana tartamudeaba. Incluso hice testamento desde el principio, siguiendo el ejemplo de papá. Continué dejando a mi hermana sin palabras. Así que, por desgracia, mi parte ya no será para mamá. Mi hermana temblaba y se estremecía mientras me miraba fijamente. ¿No puedes al menos darme algo? Hay 5 millones, ¿no? Cuando me negué en rotundo, mi hermana puso cara de furia y me agarró por el cuello. Dame la mitad. Soy tu hermana. La miré con lástima mientras seguía gritando en un tono inquietante. Tal vez llevada a la locura por la perspectiva de la herencia. ¿No te das cuenta de que tu avaricia decepcionaría a papá? El rostro de mi hermana enrojeció de ira mientras me echaba la mano al cuello. Kelly, ¿qué estás haciendo? Mi madre volvió a levantar la voz mientras las enfermeras acompañaban a mi hermana a la salida. Aunque mi madre parecía inclinada a defender a mi hermana, estaba claro que ella también la había insultado. ¿En qué me había equivocado al educarla? Era desgarrador oír a mi madre decir esto con tristeza en la voz. Poco después de que mi madre cayera enferma, a medida que su estado empeoraba, mi mujer y yo nos pusimos a ayudar con el transporte y las tareas domésticas en la casa familiar. Esto parecía molestar a mi hermana, probablemente porque se había encontrado con mi mujer durante sus visitas para pedir dinero o había oído hablar de nuestra ayuda a nuestra madre. Un día, mi hermana me llamó bruscamente. A partir de ahora, cuidaré de mamá. No hace falta que vengáis, me dijo. ¿A qué viene todo esto? Intenté razonar con ella, pero mi hermana no me escuchó y colgó, alegando que ya estaba decidida. Lo confirmé con mi mujer, que había recibido el mismo mensaje y había sido retirada. Preocupada por la falta de experiencia de mi hermana en el cuidado de personas o en las tareas domésticas, me puse rápidamente en contacto con mi madre. Sorprendentemente, mi cuñado tenía experiencia como cuidador. En aquel momento, mi madre seguía siendo bastante independiente, así que por el momento parecía manejable. Me sentí un poco aliviado. Sin embargo, al cabo de un mes, llevaron a mi madre al hospital en ambulancia, debido a un error en la dosificación de la medicación. Su estado de salud era alarmantemente delicado. Cuando llegamos, el médico se quedó perplejo. Mi madre nunca había cometido un error así. Mientras mi mujer se quedaba con ella, yo volví a la casa familiar, que estaba desordenada. La nevera estaba vacía a pesar de la afición de mi madre por la cocina, y parecía que la ayuda contratada se había cancelado sin discusión. Me sentía avergonzado por haber confiado en mi hermana. Habían retirado una importante cantidad de dinero de la cuenta bancaria de mi madre, a pesar de que su tarjeta bancaria y su PIN estaban guardados en la caja fuerte. Afortunadamente, la cuenta que contenía la herencia estaba intacta en una caja de seguridad, pero la mayor parte de los fondos destinados a los gastos de manutención habían desaparecido. Recogí los artículos esenciales para la estancia de mi madre en el hospital, junto con su tarjeta bancaria, y volví para explicarle la situación. Lo hizo Kelly. Mi madre parecía desconocer la situación de la tarjeta bancaria. Sin embargo, cuando le pregunté por el error de la medicación, se mostró sombría y me confesó que la había preparado mi cuñado. Mamá, tal vez sea mejor no dejar entrar más a mi hermana en casa. Le sugerí, yo prometo cuidar de ti. Pero la casa está desordenada y tú has adelgazado mucho. ¿Has comido bien? Las palabras de mi madre me pesaron mucho. Mamá, deberías venir a vivir con nosotros. Construiré una casa donde podamos estar todos juntos. Propuse, haciendo que mi madre rompiera a llorar. Sin embargo, su salud seguía empeorando a pesar de los esfuerzos de los médicos. Quizá el incidente con mi hermana le había debilitado el corazón. Nunca se recuperó y acabó falleciendo. Casi como si siguiera a mi padre. Al volver a la casa familiar para organizar el funeral, descubrí que todos los objetos de valor habían desaparecido. Al parecer, mi hermana y mi cuñado se los habían llevado en su desesperada búsqueda de dinero. De pie en medio de las habitaciones vacías, primero me quedé estupefacto y luego me invadió una ira feroz. Juré hacerles responsables de sus actos. Al día siguiente del funeral de mi madre, mi hermana y yo teníamos una cita con el abogado, supuestamente para hablar de la herencia. La herencia de mi madre me pertenece por derecho a mí, su hija, declaró mi hermana. No pude evitar reírme de su afirmación, ya que parecía estar muy equivocada. Veamos qué dice el testamento, sugerí mientras el abogado revelaba. Kelly no tiene derecho a heredar nada. Esa es la última voluntad de tu madre. Mi cuñado estalló.
Sin embargo, el abogado con calma reiteró lo mismo: esto es absurdo. Kelly es hija biológica de esa anciana. Mi cuñado estalló, tirando objetos de la mesa con rabia. No puedes engañarnos. Danos la herencia ahora. Chris, intentaste hacerle daño a mi madre. Me enfrenté a él. Me lanzó una mirada irritada. ¿Cómo? Nunca hice tal cosa, replicó. Entonces, ¿por qué se equivocó con la medicación? Insistí. Mi cuñado frunció el ceño, molesto. ¿A quién le importa eso? Ion, es indignante que no recibamos ninguna herencia, intervino mi hermana, que parecía haber perdido la compostura. ¿Qué has hecho? Al parecer, no se había precipitado al enterarse del fallecimiento de nuestra madre, sino que había contado con la herencia para cubrir sus gastos. Dime que no es verdad. No voy a recibir nada, exigió mi hermana al abogado. Pues bien, el abogado empezó a explicar detenidamente el reparto legal de la herencia. Sin embargo, tras deducir la cantidad que mi hermana había retirado y los objetos que había vendido, no quedaba casi nada. Se rascó la cabeza, frustrada. Se llegó a este resultado tras consultarlo previamente con el abogado. No puede ser tan poco, murmuró mi hermana para sí, claramente insatisfecha. Habiendo dependido de nuestros padres sin haber experimentado nunca las penurias del trabajo, parecía fuera de la realidad. No pude contener mi desprecio hacia ella. Mamá pensó que cuidarías de ella, pero te limitaste a coger su dinero y abandonarla. Desagradecida. No pude contener mi ira. Cuidar de alguien cuesta dinero, ¿sabes? ¿De qué estás hablando?, replicó mi hermana. Entonces muéstrame los gastos detallados que usaste para la manutención de mamá. Yo cubriré los gastos necesarios. La reté tendiéndole la mano. El rostro de mi hermana palideció y sus labios temblaron. No lo tengo. Sin recibos, no será reconocido, enfatizó el abogado, dejando a mi hermana sin habla. Frente a ella, mi cuñado intentó convencerme con un tono suplicante. Ion, ¿tu hermana necesita ayuda? ¿No puedes echarle una mano, aunque solo sea un poco? Me negué con firmeza, sintiendo que mi frustración iba en aumento. Y parecía que mi cuñado también estaba llegando a su límite. Si todo hubiera ido según lo previsto, Kelly ya tendría toda la herencia, murmuró. ¿A qué te refieres con ese tiempo?, le pregunté. Pero antes de que pudiera profundizar, mi cuñado dejó escapar un comentario revelador. Por culpa de este tipo, nada sale bien. Se suponía que iba a comprarme un coche nuevo, pero lo único que conseguí fue apenas lo suficiente para las reparaciones. Mi hermana trató desesperadamente de intervenir, pero ya era demasiado tarde. Es una acusación grave. Parece un fraude, comentó el abogado con una grabadora en la mano y sonriendo a la pareja. ¿Cómo? Es ilegal. Dije claramente desde el principio que esta reunión sería grabada y ambos lo aceptaron. Mi cuñado palideció al darse cuenta de su error. Dirigiéndome a él, le dije, Chris, voy a presentar cargos por ese accidente. No seas absurdo. No hay pruebas. Tú mismo has aportado las pruebas. Mi hermana rompió a llorar y sacudió a mi cuñado con frustración. Imbécil. Todo es culpa tuya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Al final, mi cuñado tuvo que enfrentarse a cargos penales. Sus delitos anteriores también salieron a la luz, lo que llevó a su detención por la policía. Mi hermana, implicada como cómplice, recibió una condena menor. Sin embargo, al no poder pagar el alquiler, pidió ayuda a sus familiares, pero todos la rechazaron. En cuanto a mí, seguí trabajando diligentemente sin depender de ninguna herencia, encontrando consuelo en los dividendos de las acciones como un pequeño placer.